Un saludo muy especial a los docentes y directivos docentes de la Institución Educativa Real Campestre La Sagrada Familia, de los tutores del programa de tutorías para el aprendizaje y la formación integral. Este espacio de formación está enfocado en la caracterización curricular del proceso de planeación y organización académica. Vamos primero a reflexionar un poco acerca de nuestra labor en el aula con la siguiente analogía. Enseñar es, tal vez, la actividad más compleja, retadora, demandante, aterradora y llena de matices que nuestra especie se ha inventado. La única vez que un médico posiblemente se enfrentaría a una situación de una complejidad comparable a la docencia sería en la sala de emergencias de un hospital durante un desastre natural. Lee Shulman, considerado un destacado psicólogo educativo estadounidense, reconocido por sus aportes al estudio de la enseñanza y el aprendizaje. Es célebre por introducir el concepto de conocimiento pedagógico del contenido que destaca la importancia de integrar el saber disciplinar con las estrategias didácticas. Promovió la reflexión sistemática y pública sobre la práctica docente. En la misma línea, Bachelard plantea: no comprendo por qué los profesores no comprenden que no se comprenda. Bachelard señala aquí que muchos docentes a veces se nos olvida lo difícil que es aprender algo nuevo. Al no reconocer la confusión del estudiante como parte natural del proceso, se pierde la oportunidad de enseñar con empatía y claridad. Comprender que no se comprende es el primer paso para enseñar verdaderamente. El objetivo de este encuentro es fortalecer en los docentes las competencias para crear, modificar o actualizar los planes de aula y sus procesos de preparación de clase. La caracterización curricular del proceso de planeación y organización académica. Aquí se encuentran condensadas las competencias docentes que se evidencian en cada proceso desarrollado en el aula. El primero es el dominio curricular, cuya competencia es el CDC, conocimiento didáctico del contenido, categoría propuesta por Lee Shulman que describe la capacidad del docente para transformar el saber disciplinar en conocimiento enseñable. Implica comprender no solo el contenido del área, sino también las mejores formas de presentarlo, adaptarlo y explicarlo según características, necesidades, intereses de los estudiantes. Este conocimiento integra tres dimensiones que son claves. El conocimiento disciplinar es el dominio conceptual del tema y saber de qué vamos a hablar o qué vamos a enseñar. El conocimiento pedagógico, que son las estrategias y los métodos de enseñanza, cómo lo vamos a enseñar. Y el conocimiento del contexto es la comprensión del entorno de los estudiantes, saber con quiénes vamos a enseñar. El CDC permite al docente anticipar errores que son comunes, seleccionar representaciones efectivas y generar experiencias de aprendizaje que pueden llegar a ser muy significativos. El segundo es el clima del aula, ¿sí? El clima del aula contiene la competencia de las relaciones pedagógicas, docente-estudiante, cómo fortalecerlas y direccionarlas, y estudiante-estudiante y cómo las gestiona entre ellos. El siguiente es el ambiente de aula, con el rol de la familia, los ambientes letrados y los espacios físicos. La gestión del aula, que es la administración adecuada de tiempo y recursos. Los procesos de enseñanza con las metodologías pedagógicas. Aquí desde el 2024 el MEN a través del PTA FI 3.0 está impulsando para la resignificación del tiempo en el aula y el fortalecimiento de la formación integral desde los gustos de los estudiantes, los centros de interés. Además, promueve la continuidad y el fortalecimiento de proyectos pedagógicos de aula, transversales, productivos. Y las rutinas. El último es la evaluación, con la evaluación formativa, la interna y la externa. La externa es regularmente las diagnósticas, ¿sí? Que este año estamos trabajando con las quiero ser, quiero saber. Y las saber 11 que se presentan cada año. La interna, que es la que generalmente saca el docente como la sumativa, y la formativa, que es la procesual. Dentro de la caracterización curricular del eje ambiente del aula,
Se establece la competencia de ambientes letrados, la cual orienta la creación de espacios educativos en los que la lectura, la escritura y la oralidad se convierten en prácticas cotidianas que fortalecen el aprendizaje y promueven el desarrollo de los estudiantes. Aquí podemos podemos considerar las infografías como ese recurso diseñado para favorecer y fortalecer los ambientes de aprendizaje utilizado para describir, representar o ilustrar procedimientos, procesos y enseñanzas de un eje temático específico con el propósito de servir como material de consulta permanente. Esto es una infografía. Un calendario es una infografía. Un correo amistoso es una infografía. Es siempre un recurso pedagógico. También encontramos las piezas comunicativas, igualmente en la competencia de ambientes letrados, que son recursos didácticos de apoyo en la presentación conceptual de un eje temático específico en la verificación, seguimiento y retroalimentación. También puede servir como la presentación de nuestra modelación, una pieza comunicativa como un ambiente letrado. Los espacios físicos deben ser pensados con una intencionalidad pedagógica y como apoyo al proceso de enseñanza, ya que es donde se gestan las experiencias de aprendizaje. ¿Cuáles son las principales características? La ubicación, los objetos, el mobiliario, los materiales didácticos, los recursos de referencia creados y los materiales de exposición. ¿Cuáles son los pilares? Debe ser libre de riesgos físicos y emocionales, que promuevan la autonomía. Es importante que los espacios físicos promuevan autonomía del estudiante, de creación auténtica y dinámica entre docentes y estudiantes. Ambientes de alfabetización, alfabetizadores, letrados, y que propicien un ambiente agradable, seguro y acogedor. También encontramos las rutinas. La competencia que genera escenarios que contemplan la autonomía en el aula, porque es necesario reconocer que el docente es un ser humano, que no lo puede controlar todo, y entiende que las rutinas en el aula pueden contribuir al éxito de su clase. Encontramos tres tipos de rutinas que pueden estar en el aula. La del día, que es la que va al inicio del día, generalmente está el de apertura con el saludo y con los avisos, con las noticias del día. La temporalidad, que es la ubicación temporoespacial de los estudiantes, el día, la hora, la semana, el mes, los años, los calendarios, los tiempos, pasado, presente, futuro, lugares, y el cierre, que son los acuerdos que se hicieron con los estudiantes. La lista de aseo, la correspondencia del aseo, la ubicación la reorganización de los mobiliarios y las actividades pendientes. Unas izadas de bandera, unas salidas de campo, esto se hacen al cierre. Las de clase, que son inicio, desarrollo y cierre. Las que se hacen al inicio, las que se hacen durante y las que se hacen después de clase son diferentes de las del cierre del día. Y las permanentes, que son las que manejan esos aprendizajes, que son las que requieren aprendizaje de monitoreo constante y seguimiento. Por ejemplo, el vocabulario de animales en inglés requiere constantemente estar monitoreando para que los estudiantes se puedan aprender los animales en inglés. El aprendizaje de una canción, un himno, una poesía, como rutina permanente que se hace, generalmente se desarrolla los 5 primeros minutos de clase, los 5 primeros minutos de la clase o del día, porque si es un docente, lo podría hacer durante el día. Si el docente rotan, entonces lo podría hacer de clase. La verificación de aprendizajes, la lectura y la escritura, el pensamiento lógico, y ahora
se incluyen en estas rutinas permanentes las ADIs, que son las actividades dinámica integradora propuesta por el MEN a través del PTAFI 3.0 también. Tienen unas características específicas. ¿Por qué se incluyen dentro de las permanentes? Porque se pueden hacer durante unos momentos específicos del día, en la mañana, al mediodía, en la tarde, al cerrar, porque desarrolla las funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el autocontrol. Facilita la transición entre actividad y actividad para el logro de los objetivos. La transición entre clases también es importante para un ADI, para la transición de las clases no sea tan traumática. Activan la capacidad cuando la ADI requiere movimiento, pararse del puesto, correr, cambiar de puesto, activan la capacidad cardiorrespiratoria y la concentración. El proceso de planeación tiene como fin último el actor principal del acto educativo, que es el estudiante. Es dinámico e nunca está finalizado. Siempre tiene mucho dinamismo e implica a todos los niveles y actores de la comunidad. Requiere que haya coherencia y evaluación continua para que se logre la misión plasmada en el PI. ¿Cuál coherencia? Con el proyecto educativo institucional, con el plan de estudios, con el plan de área y con el plan de aula. En este orden, la calidad de la planeación incide directamente en las prácticas de aula y por eso, o por tanto, en los aprendizajes de los estudiantes. No solo incide en la coherencia hasta el PI, sino que este es el que incide directamente en las prácticas de aula. La calidad de la planeación. Agustín Reyes Ponce dice, la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para la realización. Es importante reconocer que la planeación debe ser coherente, secuencial y coherente. La planeación en el marco del acompañamiento del aula ha sido parte integral en el proceso de acompañamiento de las instituciones educativas desde el PTA, desde el programa de tutorías para el aprendizaje y la formación integral, ya que como lo propone Lee Schulman, que ya lo dijo él, se debe reflexionar pública y sistemáticamente sobre la práctica docente. Además, es una propuesta que también se perfila en la guía 31. ¿Sí? Que es el acompañamiento al aula o la observación directa que llama la guía 31. Este proceso es cíclico, donde termina, inicia y debe ser constante durante todo el año. Aquí encontramos la infografía que especifica los elementos esenciales y se condensaron en el protocolo de la guía de aprendizaje, un escenario pedagógico resultante del 2020 y que al día de hoy aporta grandes beneficios a la planeación. Debe contener información que, aunque parece muy básica, es muy importante para el éxito de la clase. Cualquiera que sea el protocolo que se acuerde la comunidad educativa es viable, siempre que vaya en coherencia, en secuencia, en conexión. Esta es la guía. Este es el ejemplo que pongo de planeación de guía. Y esta es la información básica. Guía, número de la guía, fecha, la fecha en que se diseñó la guía, el periodo para el cual se diseña la guía, el área, el grado y el tiempo, que lo determina el equipo diseñador, de acuerdo con la intensidad horaria semanal del área.
que puede ser una guía para un periodo, para un mes, para 2 semanas, para una semana. El conocimiento, eje temático, eje conceptual, tema, diferentes palabras, mismo significado. Cualquiera de ellos aplica para esta parte. Y la evidencia obviamente es ese camino hacia donde queremos llevar el aprendizaje. Encontramos que los 4 momentos aquí, lo que sé, lo que estoy aprendiendo, practico lo que estoy aprendiendo y cómo sé que aprendí. Están los 4 momentos cercanos, aquí están escritos más cercanos para el estudiante. Exploración, estructuración, práctica, transferencia, valoración y evaluación. Inicio, desarrollo, desarrollo y cierre. Son las mismas palabras, diferentes palabras, mismos significados, ¿sí? Con que se encuentren dentro del proceso de planeación, el éxito de la clase está garantizado. ¿Qué especifica la exploración? El docente plantea actividades enfocadas hacia la identificación de saberes previos de los estudiantes, reconocer la importancia y necesidad de dicho aprendizaje. Sirve como insumo de diagnóstico básico, identificando los conocimientos y la comprensión de los estudiantes frente al aprendizaje a abordar o la actividad a realizar. Entonces vemos que la exploración está enfocada en la identificación de saberes previos. Lo que estoy aprendiendo, la estructuración o el desarrollo. El docente plantea actividades o secuencias didácticas de enseñanza para presentar y modelar conceptos o procesos para lograr el aprendizaje esperado. Aquí el docente debe plantear secuencias coherentes de actividades para presentar y modelar su nuevo conocimiento, ese nuevo conocimiento que lo hizo enseñable al estudiante. Practico lo que estoy aprendiendo, práctica, transferencia o desarrollo. Diferentes palabras, mismos significados. En la práctica, el docente plantea actividades o secuencias didácticas que permitan al estudiante ejercitar las habilidades y competencias esperadas. Aquí las ejercita de acuerdo con el aprendizaje planteado en la estructura. Debe ser en equipo o individual. Recordemos que le debemos dar prioridad al trabajo en equipo para que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo. La transferencia es el docente que plantea actividades y o secuencias en las cuales el estudiante aplica lo que ha aprendido en un producto o en un contexto nuevo. Entonces aquí es donde sale el producto del estudiante que el profesor o que el docente va a plantear, ¿sí? Estos productos evidencian el aprendizaje y servirán de insumo para su proceso de evaluación formativa permanente, orientando los mismos hacia la etapa de la valoración. ¿Cómo sé que aprendí? Valoración, evaluación, cierre. Diferentes palabras, mismo significado. El docente plantea actividades que le permiten generar procesos de evaluación formativa de acuerdo a los aprendizajes esperados. Y esto puede ayudarle también a comprobar el estado de los aprendizajes. La evaluación es la que me da a mí la posibilidad docente de darme cuenta si el estudiante aprendió. Y finalmente esta valoración es muy importante pues para el ajuste o la actualización de la preparación de la clase, porque si el estudiante no aprendió o una gran mayoría de los estudiantes no aprendieron, significa que no fue exitosa la clase y tendré que volver a ajustarla, o volver a modificarla o volver a crearla en su defecto si el resultado no fue el esperado. Esto es todo. Bueno, cualquier interés en la que podamos aportarle los tutores, estaremos muy atentos. Muchas gracias y que tengan un excelente y bendecido día.